Hola, ¿cómo están? Continuamos con el diplomado de gestión pública en el módulo El reto de la transformación digital. Esta vez vamos a continuar con un tema que comenzamos la presentación pasada sobre innovación pública. Yo les envié un texto que me imagino tienen que habérselos leído todos. La idea es que a través de esta clase podamos ver algunos de los temas que aparecen en el texto. Sin embargo, no es todo. Así es que les pido que por favor lo que les envié se lo lean, porque acá solo vamos a ver una parte y en el tiempo que tenemos, lo que alcancemos a ver, que es más o menos la mitad de lo que yo a ustedes les envié. Así es que por eso les pido, les reitero que se lean el texto para que tengan más conocimientos y puedan responder las preguntas que aparecen al final. En los tiempos actuales, los ciudadanos están cada vez más empoderados y también cada vez más acostumbrándose a realizar todo tipo de transacciones, trámites, intercambio de información, eh, todas estas cosas a través de distintos dispositivos y todo vía prácticamente online. Entonces, si pueden hacer esto a través de, por ejemplo, los temas comerciales, en los temas educativos, también el actual ciudadano digital está pidiendo de las organizaciones públicas un servicio cada vez más ágil y a través de cualquier dispositivo que pueda. Eh, la idea es poder trabajar con la administración pública de la misma forma que la hace con otras organizaciones. Por eso es tan importante el tema de la innovación pública en estos momentos, porque hay una demanda creciente del ciudadano por realizar todo tipo de interacción con la administración pública a través de este tema online y de manera digital. Bueno, y las nuevas tecnologías claramente han cambiado nuestra forma de vida y la manera en que nos relacionamos y nos comunicamos entre nosotros y con el resto del mundo en realidad. Eh, la utilización de estas nuevas tecnologías ya no es una elección que pueda dejarse a un lado, sino un elemento clave en las organizaciones y que permita a las empresas y a las administraciones públicas estar un poco a la vanguardia de los nuevos tiempos y mejorar sus productos y servicios. Bueno, y la sociedad actual no puede prescindir de una administración pública capaz de gestionarla de forma eficaz y transparente. El continuo cambio que experimentamos hace que se espere cada vez más de las instituciones que nos gobiernan. Los ciudadanos están cada vez más acostumbrados a vivir y hacer uso de las tecnologías a diario y a cada rato. Entonces están demandando que el sector público esté también a la orden del día en su aplicación, transformándose en una administración digital y moderna. Y obviamente por esto es que se debe afrontar la necesidad de modernización de la estructura de la administración pública, de sus procesos y también de los servicios mediante las nuevas tecnologías. Por eso la administración pública tiene que hacer uso de tecnologías disruptivas para promocionar mejores servicios que impacten positivamente en la sociedad. Y además intentar impulsar su utilización por la ciudadanía y también por las empresas. Em, eh, es imposible que podamos pensar una administración pública sin tecnología y sin usuarios usando esta tecnología. Em, Estamos recién comenzando. Este tema de la pandemia ha hecho que todo esto, este proceso de transformación digital que habíamos estado viendo hace ya varios años se empiece a acelerar, pero de manera
abismante y nos hace ver de que nos hace pensar en realidad qué tan preparados estamos para esto que ya se viene y que obviamente no va a parar. Entonces tenemos que una administración pública innovadora, ágil y eficiente también es fundamental para lograr un estado de bienestar y una sociedad con la mejor calidad de vida posible. Y para lograr esto es absolutamente necesario innovar a través de los servicios, aplicando ideas y prácticas nuevas en la gestión e incrementando el gasto en tecnologías para permitir generar mayor valor a la sociedad. La innovación tecnológica es una parte primordial de este proceso innovador en el que la administración pública debe ejercer un rol obviamente ejemplar y también de liderazgo en el uso de las nuevas tecnologías. Las capacidades analíticas que nos proporciona el Big Data, por ejemplo, la revolución de la inteligencia artificial, las oportunidades que brinda la realidad digital eh, y también otras cosas como la necesaria e imprescindible ciberseguridad, que está tan de moda ahora. Bueno, se estima que en el año 2020, a fines de este año, habrá más de 16 billones de gigabytes de datos útiles pululando en la red, que implica un crecimiento anual de los mismos de un 236%. A medida que la tecnología de la información va dotándose de capacidades eh, mucho más potentes de procesamiento y aumentando el acceso a los datos por múltiples sectores, las distintas organizaciones de todo el mundo comenzarán a buscar formas más eficientes de aumentar su productividad y sacar mayor rendimiento a esta información que todos los días se va generando. Bueno, y antes solo veíamos la punta del iceberg, que era eh, el tema de la inteligencia para hacer negocios en el fondo. Pero el Big Data es el inmenso bloque de hielo bajo el agua que lo sostiene y hace más fuerte este iceberg. En este panorama actual, el Big Data va más allá de la inteligencia de negocios y el análisis de datos implica elaborar modelos de datos que ayuden a las organizaciones a extraer conclusiones, que en el fondo igual son muy valiosas a partir de análisis como bien complejos basados en algoritmos avanzados capaces de adquirir y procesar una enorme cantidad de registros de todo tipo de fuentes. Esto es así y cada vez va a ser más, o sea, cada vez vamos a tener más datos dando vueltas en la red, cada vez como organizaciones vamos a generar más datos y si no tenemos una forma adecuada de procesar esos datos, vamos a estar en problemas graves y, y no gozando de las ventajas que esta forma de ordenar y los datos nos otorga. Eh, pero cuando hablamos de Big Data, ¿a qué nos referimos? Eh, Tienen que haber escuchado ustedes de repente en las noticias hablar de este famoso Big Data que es una forma de procesar información. Eh, o sea, es decir, que al referirnos al Big Data estamos hablando de conjuntos de datos que por su volumen, su veracidad, su variabilidad o velocidad de crecimiento son muy complejos de poder procesar con las hasta ahora herramientas habituales con que contábamos para hacer este tipo de cosas, como son las bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o los paquetes de visualización. Las complicaciones en el análisis y gestión de los datos vienen dadas por las llamadas 4B. Algunos hablan de 5, pero las 4B son las que yo
les nombraba recién que son el volumen de datos, la velocidad con que estos datos se generan, la variedad de dónde provienen estos datos y la variedad de los mismos datos que pueden ser de distintas índoles como cálculos, textos, imágenes, millones de posibilidades de tipos de datos y también la veracidad de estos datos, porque ya sabemos que la red da para todo, pues hay cosas que son reales y cosas que aparecen pero que no son tan reales, entonces todo esto es digno de análisis y digno de procesarse de alguna manera, pero ya, como les decía, las formas tradicionales de procesar estos datos ya no están dando abasto. Entonces, para eso apareció este gran Big Data que, que ayuda a hacer un análisis y a procesar esta infinidad de datos que tenemos en la red. Bueno, y de estas 4 o 5 B, vamos a ver después que hay una quinta, vamos a ver una por una, comenzando por el volumen. Como yo les comentaba, en el Big Data se recoge, como también se analiza y se procesa una gran cantidad masiva de datos e información de diferentes fuentes. El IOP, que se refiere a los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de las redes inalámbricas, sin la intervención humana. Esto es posible gracias a la integración de dispositivos informáticos sencillos, con sensores en todo tipo de objetos. Ha sido uno de los fenómenos que ha contribuido al crecimiento exponencial de los datos en los últimos años. Entonces, el volumen que actualmente se maneja a través de la red es incalculable. Por lo tanto, se hace muy necesario el manejar alguna forma de procesamiento de estos datos de una manera que sea eficaz y eficiente. Y por eso se creó o existe el Big Data. Y bueno, otra de las B del Big Data es lo que decíamos que es la velocidad con que se producen y se transportan estos datos. Cuando hablamos específicamente de la velocidad, nos estamos refiriendo tanto a la rapidez con que se generan los datos en la red, como la velocidad con la que es necesario procesar esta información y actuar al respecto. Hoy en día, yo creo que hace 5 o 10 años atrás, jamás nos hubiéramos imaginado la velocidad con que la información se transporta hoy en día. Y este es un tema que también tiene que ver con este sistema de Big Data, ya que si no sería imposible también trabajar con esta velocidad de datos. Bueno, y una tercera B es la variedad de los datos que están dando vueltas en la red. Ya sabemos que no solo el volumen de datos que se generan es enorme, sino también lo es la variedad de los mismos, es decir, las múltiples fuentes y formatos de donde proceden. Por ejemplo, la información a través de Internet nos llega en forma de imágenes, nos llega en forma de videos, capturas de audio, a través de email, interacciones en las redes sociales, textos escritos,
un sinfín de formatos que nos hacen muy difícil el poder procesar toda la información. O sea, si no existiera el Big Data, sería casi imposible poder trabajar y sacarle algún provecho a este tipo de información porque no podríamos analizarla y no podríamos procesarla. Y nos encontramos con la cuarta B, que en este caso sería la veracidad. Eh, es obvio que la fiabilidad de los datos utilizados también es un elemento clave a la hora de trabajar de esta manera digital. Si los datos no son veraces o fiables, obviamente que se desvirtúa su análisis. Por eso mismo es que se hace súper necesario invertir tiempo en lograr que los datos tengan los niveles de calidad que sean adecuados. No sacamos nada con tener muchos datos si no estamos seguros que estos datos son realmente veraces o son falsos. Ya sabemos que en la red la mayoría de los datos que andan dando vueltas son de repente informaciones falsas que no tienen que ver con la realidad. Entonces es súper importante que invirtamos tiempo en lograr que estos datos sean de calidad y que sean realmente veraces. Bueno, y como yo les explicaba en las láminas anteriores, también se dice que hay una quinta P que muchas tendencias hablan sobre ella, que es la volatilidad. Y, y claro que tienen razón, ya que hace referencia al tiempo en que durante el cual los datos recogidos tienen validez y deben permanecer almacenados, ya que muchos de estos datos que nosotros vemos que aparecen en la red pueden ser irrelevantes pasado un determinado tiempo. Bueno, y todo esto también tiene un reto en el ámbito social, ya que ayudarnos con analíticas Big Data y conseguir adelantarnos, por ejemplo, las necesidades de las personas mayores, con la combinación de datos demográficos, los datos socioculturales, temas económicos o datos de salud, se puede mejorar el bienestar de la ciudadanía creando políticas sociales de atención mucho más adecuadas para cubrir las necesidades de las personas. Esto también tiene que ver con un poco conocer lo que necesita cada ciudadano y también ir cementando las políticas de ayuda y de trabajo con la comunidad y con las personas, con la población en general. Bueno, ¿y por qué este análisis de información también nos puede ayudar en el ámbito social? Es porque a través de ellos se podrán emplear además para ayudar a encauzar correctamente las prestaciones y ayudas públicas, focalizándose en las decisiones que generen un impacto positivo en estos colectivos. Si sabemos que en 10 años, por ejemplo, tendremos más personas dependientes, podrán procesarse los datos en los modelados algorítmicos para que nos muestren qué escenarios o qué escenarios son más adecuados para minimizar estos impactos no deseados en una sociedad que prioriza el bienestar de los individuos. Eh, ya sabemos que este análisis nos permite, por ejemplo, saber, por dar un ejemplo, que en 5 o 10 años más una ciudad va a contar con más personas discapacitadas o más personas adultos mayores, entonces permitirá tomar los resguardos, ya sea arquitectónicos, ya sea sociales o de distintas índoles, para que esas personas de estos dos grupos, ya sea de discapacitados o de adultos mayores, puedan tener una mejor calidad de vida proporcionada por la
por el estamento público. Bueno, y el contar con esta analítica de datos también tiene mucho que ver con el tema de la elaboración presupuestaria. Y en relación a esto, la analítica prescriptiva supone una gran oportunidad para cambiar la forma en que las administraciones están decidiendo sus políticas públicas y también cómo están aplicando sus presupuestos. La analítica prescriptiva es capaz de obtener, por ejemplo, modelos en los que a partir de un presupuesto económico dado se estimen los diferentes escenarios posibles de gasto y así poder obtener una visión mucho más global y una distribución mucho más eficiente del gasto público. Bueno, y claramente estos modelos permiten un claro avance con respecto a las fórmulas de presupuestos que se usan actualmente, que un poco son como bastante antiguas y estancadas. En la mayoría de las entidades públicas, el presupuesto de cada ámbito se estima siempre en función del gasto del año anterior. No sé si así lo hacen ustedes también en sus respectivos lugares de trabajo. Eh, Esto se hace generalmente sin tener en cuenta aspectos e impactos mucho más globales y menos aún prediciendo el gasto del año en curso en que efectivamente se va a hacer, se va a ejecutar ese presupuesto. Entonces, el poder contar con datos, el poder contar con esta predicción de lo que puede pasar en un año determinado, obviamente que permite poder ejecutar de manera mucho más eficaz y eficiente los presupuestos anualmente. Les voy a dejar un ejercicio práctico donde les voy a pedir que ustedes reflexionen si consideran que es posible lograr un estado de bienestar y una sociedad con una mucho mejor calidad de vida con el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que lo que vimos en esta clase nos permite poder hacer ese análisis y pensar si esto es posible o no de acuerdo a la realidad que vive cada uno de ustedes. Me gustaría también que pudieran describir qué es el Big Data y que pudieran también describir estas P que complejizan el procesamiento de datos y que hacen que el Big Data sea tan necesario para el análisis de estos datos. Y como último ejercicio, les pido que me respondan cómo podemos aplicar el Big Data en el ámbito social, en la realidad de nuestro país. Eso, nos vemos en la próxima clase.